El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Es un análisis breve. Y yo le decía a Wilfrido y a los amigos oyentes que voy a hacer mis aseveraciones. Es posible que esté lucubrando, pero es lo que pienso de por qué Omar Fernández no va a ser el candidato que va a presentar ahora la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, a pesar de que muchos pensarán, bueno, pero el doctor Joaquín Balaguer fue candidato más viejo que como está ahora Leonel Fernández. Y es verdad. Pero los tiempos han cambiado. Y hay una población electoral muy joven. Leonel Fernández no va a ceder a Omar para el año 2028 la oportunidad de que sea el candidato. Por la razón siguiente, ya Leonel en este momento anda por los 71 años de edad. Para el año 2028 estaría en unos 74, casi 75 años. ¿Qué ocurre? Que pudiera ser entonces esa su última oportunidad para presentarse al electorado. O sea, lo que estoy diciendo no es que para el 28 él no esté en las condiciones de presentarse. Es lo contrario. Pienso que sería la única oportunidad en condiciones para presentarse, porque de esperar y cederle a su hijo en el 28 sería automáticamente imposible presentarse él en el 32, porque el hijo, con esa juventud que tiene, un periodo realmente no le serviría de nada en el caso de que alcance el solio presidencial. ¿Por qué? Porque sencillamente hacer una pausa, por ejemplo, para poner a un jovencito a gobernar y luego venir con una persona que para esa fecha del 2032 estaría alcanzando los 78 años de edad. No, y eso se descartaría. Estamos hablando prácticamente de un octogenario. Y Leonel Fernández, pienso, sin temor a equivocarme, que no quiere llegar a esos años y que no quiere morir sin volver a ser presidente de la República. Óigase bien, contrario al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, que está prohibido por la Constitución de la República. La primera prohibición en el transitorio número 20 de la Constitución de la República, en su última reforma, y la prohibición ahora otra vez, que ha sido ratificada una vez más, lo que indica que Danilo Medina, en términos de aspiraciones políticas a la presidencia de la República y a la vicepresidencia, ha salido del juego electoral. Ya Danilo quedaría como un presidente de partido, como un activista, como un estratega, que hay que reconocer que es un tipo que se ganó. Sí, un excelente estratega. Esa posición, se ganó ese nombre, lo demostró en el tiempo y el espacio, por la razón de que fue de los armadores para que Leonel Fernández sea presidente, pero se armó a él mismo y también lo logró. Y fue presidente en 2 periodos. Lo que significa entonces que estamos frente a un ciudadano dominicano inminentemente exitoso en términos de estrategia política y en términos de aspiraciones, porque 2 veces fue presidente de la República, que eso es un récord. Haber sido ganador 2 veces. Perdió frente a Hipólito Mejía en el año 2000, pero luego maduró políticamente y logró ganar, aunque la victoria
del Partido Revolucionario Dominicano en el año 2000 con Hipólito Mejía era inminente, porque había una tendencia en el país y había un voto in memoriam al doctor José Francisco Peña Gómez. O sea, habían unos factores políticos sociales que indicaban de que el PRD no había manera de que no ganara la presidencia en el año 2000. Inclusive hasta por ley de promedio, si pudiésemos decirlo así, porque había perdido en otras ocasiones frente al doctor Joaquín Balaguer, y como que ya se iba preparando, y fue un asunto como llegó el momento, ahora es. Y el plus que lamentablemente, por una parte, por el fallecimiento del máximo líder de esa organización política, ocurrió, pero eso le dio un plus, y hay un viejo adagio popular que dice que se muere uno para salvarse el otro. Entonces, eso le dio esa fortaleza en términos políticos a Hipólito Mejía Domínguez, que era un hombre peculiar, la gente le gustó su forma, su chabacanería tal vez, su llanura con que se dirigía a la población. Las cosas tampoco habían avanzado tanto en el país y naturalmente, y bueno, ha demostrado que tiene liderazgo. Sí, pero realmente hay que decir se ha mantenido en palestra pública todo el tiempo. Hay que decir que fue un desastre de gobierno de Hipólito Mejía. Uno recuerda ese periodo cuando él gobernó y uno se pone hasta nervioso con simplemente recordarlo, ¿no? Bueno, eso trajo como consecuencia que nos repitió, a pesar de que se reeligió. Correcto. Perdió en el 2004 y volvió Leonel Fernández, que había iniciado su periodo presidencial en 1996, producto del acuerdo suscrito con el Partido Reformista Social Cristiano a raíz de la crisis del 94, entre el Partido Revolucionario Dominicano, que se dice que el doctor Joaquín Balaguer le quitó la presidencia al doctor José Francisco Peña Gómez. Leonel, un hombre joven, sube en el 96, pierde en el 2000, y entonces esa situación de Hipólito Mejía frente al gobierno. En el 2000, porque Leonel no perdió en ningún momento. No aspiró, perdió Danilo Medina. Correcto. Pero perdió el PLD. Correcto. Entonces, sube el PLD, que ya había gobernado con Leonel Fernández, pero que había alcanzado la presidencia de la República con la fuerza de los reformistas. Y entonces, esa situación de fortaleza que de plus le dio la muerte de Peña Gómez al Partido Revolucionario Dominicano, y la debilidad todavía que tenía el Partido de la Liberación Dominicana como partido de manera particular, él solo, ¿verdad? Sin la ayuda del Partido Reformista, no era la fuerza política todavía para ganar sola unas elecciones. Bueno, pues gana Hipólito Mejía y le gana a Danilo Medina. En el año 2004, producto de esa situación, de la quiebra de los bancos, el Intercontinental Baninter y otros, eso mermó la credibilidad en el gobierno de Hipólito Mejía, y llega el PLD al poder y se mantiene hasta el año 2020 de manera corrida, pasándose el poder Leonel Fernández y Danilo Medina. Y bueno, y traigo esto a colación porque veo aquí una nota que establece que la alta dirigencia del Partido Fuerza del Pueblo, encabezada por su presidente Leonel Fernández y el senador de la República en representación del Distrito Nacional, su hijo Omar Fernández, ofrecieron un agasajo con motivo de la Navidad a miembros y simpatizantes de esa organización política. Y decía yo en el introito del programa de que obviamente, y como es natural, siguen vendiendo la figura de Omar Fernández porque ese titular lo encabezan ellos dos. Pero de manera particular, y es mi opinión, descarto
la posibilidad no lo descarte. de Omar Fernández ahora, por lo que precedentemente dije, Leonel quiere ser presidente antes de que se le agote el tiempo, y frente a lo que se puede observar y su edad, esta es su última oportunidad. Y por ese fenómeno que he dicho, por ejemplo, si fuera Omar Fernández el candidato del año 2028 frente a un David Collado, frente a una Carolina Mejía, frente a un Wellington Arnaud, a un Sanz Lobatón, a un Jean Luis, muchachos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es Jean Luis? Guido Gómez Mazara. ¿Cuál es Jean Luis? ¿Cuál es ese? El director general de Autoridad Portuaria Dominicana. No, pero ese no. Saca ese de la lista. Sácalo de la lista. Sí, ese. Mira, el muchacho tiene un plus. Él es un político y es dinámico y tiene seguidores. Ahora, estamos frente también a un muchacho muy joven de cara a los demás, que puede como madurar y esperar, porque la política es complicada. No, y empezar a proyectarse, sí, porque yo te estoy preguntando que quién es, y me imagino que la gran mayoría de los dominicanos no lo conocen. No, espérate. Lo conocen en el PRM. Es que el tipo tiene unos cargos nacionales se ha dado a pero conocer. Eso no importa. Tú, mira. Bueno, pero mira, por ejemplo, en los próximos 3 años. Si tú me hablas de Wellington Arnaud, yo no te pregunté. Wellington Arnaud. Yo no te pregunté no te he preguntado por los otros porque son figuras que se han proyectado a nivel nacional, pero hay otras que no. Él tiene una proyección y he dicho, es joven, muy joven, y tiene la oportunidad de proyectarse, pero ¿cómo tú crees que se va a proyectar? ¿Qué va a hacer él? Posiblemente él no deje de salir. Ahora, debo decir aquí que yo manejo la información de que Jean Luis tiene una relación muy estrecha de amistad con Davidcito Collado. Y es posible que él salga y después diga, te apoyo, David, pero el tipo va a quedar proyectado, ¿entiendes? Va a quedar conocido. Pienso yo, ¿verdad? Es como salir yo ahora, aspirar a senador, por ejemplo, en la pasada, y luego decir, Moisés, te apoyo a ti. Pero ya yo quedé en el imaginario de la gente. Correcto. De que a mí me interesa esa posición, poniendo ejemplo, ¿me entiendes? Entonces pienso que eso es lo que se está haciendo con Omar, porque Omar en ningún momento ha dicho. Yo más adelante te voy a decir por qué Omar va a ser el candidato no Leonel. Es que Omar no ha dicho en este país, estoy aspirando a no, es que no lo va a decir. Es que este gobierno tiene 4 meses, sí. Lino, Omar. Sin embargo, todo el que va a aspirar está definido. No, pero espérate. Anda por ahí. No, pero espérate. Pero hay una situación. No, brevemente, doctor Vaca, usted entre. Es que Omar depende del papá. No Correcto. Es verdad que Omar va a decir que aspira, estando él consciente que el papá aspira. Depende del papá, y él no va a salir a aspirar en el 28 porque sabe que su papá no tiene otras oportunidades. Son las encuestas. Sí. Cuando empiecen a salir las encuestas, señores, ustedes se van a dar cuenta. No importa, porque ahora las casas encuestadoras no tienen que preguntarte si tú aspiras. Si tú eres presidenciable, te incluyen. Entonces son las encuestas, cuando empiecen a salir, que van a obligar al expresidente Leonel Fernández a retirarse y apoyar al hijo. Hay una situación. Eso es un pronóstico. La experiencia política en el área de Leonel Fernández ya no ha dictado la historia. Leonel Fernández, esposo en su momento de Margarita Cedeño de Fernández. Lógicamente el PRM, a quien debe, por un asunto estratégico, el PRM debe tratar de descartar a Omar. Escucha, ¿verdad? Porque Omar es el peligro. ¿Por qué surgió la división del PLD? Fue por eso. La ambición de dos caudillos, Leonel Fernández, caudillo político, de dos caudillos políticos en el PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, que en su momento ambos tenían el control, más Danilo que tuvo el control, que llevó a un estado a Leonel Fernández a decidir, y hubo un momento que ahí podía Leonel decidir por su esposa, y no decidió. Lo que va a pasar ahora mismo, y eso es indiscutible, este muchacho
ha demostrado que es popular, lo demostró en las elecciones pasadas, pero Leonel Fernández no va a ceder espacio a su hijo durante él tenga en salud, tenga el dominio de su partido, que fue el que lo llevó. No va a dejar el espacio a Omar Fernández, que tiene posibilidades. Sería un grave grave error. Sería luego por los 30. Después del 28 vendría entonces las elecciones del 30 y algo, ¿verdad? Serían el 32. Ahí sí, ¿por qué? Porque depende, si Leonel Fernández perdería las elecciones en el 28, ya está descalificado para el 32. Si gana las elecciones en el 28, no le va a ceder a Omar en el 32. Es decir, que Omar depende de lo que ocurre en el 28. Eso es lo que yo creo. Omar depende de lo que ocurra con Leonel en el 28. Buenos días, Giovanni de León. Darling Cueva, saludos. Doctor Lino John, Wilfrido Peña, Junior Los Controles. Buenos días, país. Eso va a depender realmente. Va a depender muchísimo de las situaciones que se den incluso internamente a la fuerza del pueblo. Porque se pudiera ver, si se le pasa la antorcha a Omar, pudiera haber como una especie de dinastía Fernández. Es decir, que solamente los Fernández pueden dirigir el partido y pueden dirigir la nación. Y entonces ahí se confirma el ego de Leonel, que si no es él sería su hijo. Entonces eso va a depender mucho también de qué tan de acuerdo y de qué tanta sería la relación padre-hijo y políticamente hablando entre Leonel y Omar. No, la relación es buena. La relación es muy buena. Se ve que bien. Sí. Bueno, entonces si se ve que bien, habría que ver si Omar, a menos que su padre así esté de acuerdo, pudiera ser el candidato. Pero eso va a depender de que Leonel esté de acuerdo. Correcto. Claro, el dueño del partido. Sí, va a depender de que Leonel esté de acuerdo. Y no creo que ese toro que le gusta tanto la presidencia. Lo que sí no hay esa discusión, que para el 28 en la fuerza del pueblo habrá uno de dos candidatos. O será Leonel o será Omar. En eso no hay discusión. No, naturalmente. En eso no hay discusión. Porque evidentemente que Leonel Fernández se ha erigido ahí en la fuerza del pueblo como un cacique. De hecho, el partido mismo lleva el nombre de él en siglas. Para que usted vea hasta qué nivel. No, pero eso fue una coincidencia. No, eso las coincidencias. Sí. Leonel, Wilfrido. Se me puede dar a mí una coincidencia. Eso fue ideado. A mí se me puede dar, pero no a Leonel. Leonel es un tipo muy inteligente y es un político sagaz. Entonces, una persona que personaliza un partido en su nombre indica una actitud de cacique e indica inclusive una actitud de caudillo. Todavía Leonel tiene una mentalidad, a pesar de su inteligencia política, tiene una actitud caudillista, Leonel Fernández. O sea, de ahí, patriarca. Pues claro, o sea, que al propio partido le pone su nombre. ¿De qué nivel? Al propio partido le pone su nombre. Entonces, definitivamente, eso, por eso digo que va a depender mucho de la relación padre-hijo. Y va a depender mucho de las condiciones, como dice Giovanni, de salud de Leonel Fernández. Si llega al 28, claro, en salud, en faltan todavía 3 años, 3 años y pico, y 8 meses. En un mes, en un día, cualquier persona es más en hora. La vida. Sí, es cierto. Pero el nivel de vida que él lleva. Tan delgado. El nivel de vida que él lleva, Darling, le podrá permitir estar en salud para el 28. No te lleves de eso, hermano. A veces uno cree cosas. No, Peña Gómez estaba enfermo. Pero la situación de vida, la vida misma de un ser humano, cuelga de un hilo. No, se va en segundos. Tan delgado que en fracción de segundo tú estás bien y cuando viene a ver, bueno, ya tiene una situación complicada. Entonces va a depender mucho de eso. Pero definitivamente uno de ellos dos va a ser. Uno de ellos dos va a ser. Miren, yo vi. Ahí no hay otra opción y no van a permitir otra opción que no sea uno de ellos dos. Darling, yo vi en las redes un sondeo que salió a hacer un periodista de Nuevo Diario, sobre todo preguntándole a la juventud. Le preguntó a personas mayores también, pero mayormente le preguntó a la juventud
Sí, si preguntan la juventud, pero ¿a quién va a elegir la juventud? Bueno, pero a su igual. Te estoy diciendo que también le preguntó a personas mayores, pero mayormente a la juventud. Recuerda que la juventud es la que decide. Entonces, ¿qué le preguntaba? Leonel Omar. Ahora, Y Omar política. fueron 32 personas a 6. Entonces, ¿Por qué por eso le yo le dije a gana ustedes, Omar? por eso yo le dije a ustedes que eso va a depender de lo que suceda más adelante, porque si todas las encuestas dicen que el que tiene la oportunidad de ganar en el 28 es Omar y no Leonel tendría que retirarse. Leonel tendría que retirarse. Porque entonces, ¿qué pasaría? Le va a bajar Leonel los sumos a su hijo. Le va a dar una orden. Estate quieto. Mira, lo que pasa es que también hay un tema, un principio político que yo siempre lo resalto. No se puede opacar al jefe. Sí. No se puede opacar al jefe. Pero hay otra independientemente de que sean padre e hijo. Dale, hay otra cosa. Pero si Omar intenta opacar a Leonel, Ay, eso no va a pasar. Hay jugada política. Eso no va a pasar. Hay jugada política en el sentido de que aquí, así como hay estrategas políticos para avanzar en campaña, hay estrategas políticos para hacerte fracasar. Te pueden presentar con mediciones preparadas. No. Un enfrentamiento, sí. Te crean un escenario donde Omar está por encima de Leonel para opacarle a Leonel, para que sea Omar el candidato y crear una cizaña en ese partido. Eso se ha hecho. Pero eso es estrategia y se va a hacer. En una ocasión. Eso se va a hacer. En una ocasión, presentado un peinado por encima de Morales, troncoso. Así mismo. Y se impuso. Pero con relación a. ¿Y qué hizo Balaguer? Al final. ¿Qué hizo Balaguer? Ni votó por él. Pero con relación a María y a Leonel la cosa es diferente, porque todas las encuestas, todos los sondeos que se hacen. Preparan. Aquí te preparan encuestas. No es un asunto de preparar. No quiero tú minimizar ahora los niveles de popularidad que tiene Sí, Omar. pero le voy a decir una cosa. Omar tiene niveles de popularidad. Pero a Omar, por ejemplo, aquí nadie lo ha visto personalmente. Aquí no en Barahona, ¿quién conoce a Omar? En gran parte del país. No, Óigame bien. no lo conocen. Ahora, la juventud. Por favor, Giovanni. Por televisión, no ha venido a Barahona. Señores. a veces la estructura. No ha ido. La estructura partidaria. Porque, Omar es centrado en la capital. Pero es que Omar, su aspiración fue en el distrito. Eso te estoy diciendo. Por eso. Ahora, si Omar es candidato, sepan ustedes que va a recorrer el país. Así entero. dijeron de cosas, el candidato del PLD. Pero Nadie lo conocía. Abel Martínez. Nadie lo conocía luego. es un líder regional de Santiago. No me compare a Abel Martínez con Omar. Pero ha tenido más cargo. Sí, pero ha tenido más cargo que Omar. No, pero lo que pasa es que tiene que ver lo siguiente. Va a depender mucho de la estructura partidaria. Lo de Abel fue una situación donde el PLD estaba en su peor momento. Correcto. Políticamente hablando. Y donde la Fuerza del Pueblo se ha convertido en un partido que constituye una amenaza real, con opción de poder. Es verdad. Es indiscutible, ¿verdad? Entonces, la Fuerza del Pueblo ha logrado estructurarse. Claro, se estructuró sobre los hombros del PLD. Porque la estructura de la Fuerza del Pueblo es la estructura del PLD, que la absorbió casi todas. Entonces... lo que ocurrió con el PRD-PRM, que eso también hay que ser claro, ¿verdad? A veces claro. no es en sí mismo la figura, sino la estructura partidaria que te puede movilizar a la gente y te puede dar a conocer donde quiera. Históricamente. Y obviamente los medios de comunicación que influyen, porque nosotros, el pueblo de Barahona no conoce a Omar, como tú lo dices, pero estamos hablando de Omar. Sí. No sé si me entiendes. No lo hemos visto físicamente, pero sabemos quién es. ¿Cuánta gente ahora mismo nos está escuchando y y están escuchando, valga la redundancia, hablando de Omar? Fíjate, históricamente, no lo conocen, pero estamos dando a conocer. En los países del área se ha dado casos donde padre e hijo han sido presidentes. Y la distancia de uno al otro en la edad, por ejemplo, los Bush en Estados Unidos. Está hablando de años atrás. Los Baby Dogs. Allí en Haití, en Colombia, en Chile, en Perú, se han dado casos donde los padres, el papá fue presidente y luego el hijo. Ahora, la distancia que hay, por eso estamos hablando de las condiciones. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, Giovanni. Pero buscate la historia. Pero que los tiempos han cambiado. Te voy a presentar a ti un bus en tal año y el hijo entonces en tal año. Es decir, que la distancia entre el hijo y el padre. 8 o 10 años siempre. Sí, entonces Leonel Fernández está todavía en edad. Balaguer se fue todavía con un bastón. Es que no se cuestiona el hecho de que esté todavía en edad o no. Que está todavía. Lo que yo entiendo es, señores, que si Leonel es candidato en el 28 y el PRM lleva como candidato
uno de esos jóvenes, Sí. lo van a barrer. No creo que tenga... A la fuerza por la van a ahorrar como quiera. No creo. Como quiera. No exagere, Darling, verdad, no exagere, Darling. Un knockout. Omar sería un peligro para el PRM. Buen candidato, como pero no es el momento. presidencial. Ahora, No es el Leonel no. Puede ser un buen candidato, Pero no para el 28. Leonel no tiene Está ahí posibilidad vigente. ya. Muchachito, hay que dejarlo que madure más. Vamos a la pausa. Junior, llévatelo, cámbialo.